Hola Alfredo, en los últimos días hubo amenazas por parte de Trump y recientemente habló de unas 2 semanas para decidir sobre si atacar o no a Irán. ¿Por qué cree que eligió este momento para realizar los bombardeos? ¿Qué es lo que cree sobre las palabras que acabamos de escuchar, sobre el pretexto de estos ataques? Bueno, primero que nada, yo creo que nadie puede tomar en serio lo que diga un político en Estados Unidos, igual en Israel, que siempre se han basado en el engaño. Yo creo que era el momento idóneo hoy para Estados Unidos, un fin de semana, en la tarde, cuando están cerrados los mercados, y porque seguramente tienen en la mente que pueden haber represalias. ¿Qué tipo de represalias? Bueno, primero que nada hay que verificar si es real lo que está diciendo, de que fue un éxito rotundo, que borraron, obliteraron, están usando esa palabra, a las 3 plantas nucleares. La más importante es la de Fordo, es la que hay que seguir, porque ahí está a 100 metros bajo tierra y hay que ver qué tanto lo que le llaman las triples B, estas bombas, las madres de todas las bombas, que son Bunker Buster Bombs, así se les conoce, que tienen una capacidad de hasta 14 toneladas de TNT. ¿Qué tanto se infligieron los daños que se pretendieron? Habría que ver eso, hay que verificarlo muy bien. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta qué tipo de represalias puede tomar Irán. Va a depender mucho de la cuantía y después de verificar los daños. Uno de ellos puede ser el cierre del estrecho de Hormuz. Esto elevaría el precio del barril del petróleo a la estratosfera, lo cual sí dañaría a Trump porque elevaría la inflación en Estados Unidos, que ya de por sí era incoercible, aunque se ha bajado en fechas recientes. La otra es el ataque a las bases estadounidenses. Estamos hablando de 18 bases que tiene Estados Unidos en la región, pero donde tiene alcance los misiles de Irán es en alrededor de 10. Eso también es importante decirlo. Y aquí habría también ver qué tipo de precisión tendrían estos misiles, que esa es la fuerza real de Irán. Entonces, todo ese escenario nos lleva a un tercero, que es el más peligroso, que es la opción Sansón de Israel, que ya la manejó el secretario de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, que dijo, sí vamos a tener días difíciles, pero luego tenemos a Hiroshima y Nagasaki, haciendo alusión a esto de la opción Sansón. No hay que olvidar que Israel detenta entre 90 y 500 bombas nucleares clandestinas, depende quién haga las estadísticas, y las puede usar. Aquí el problema es de que Pakistán, al menos eso lo maneja los militares de Irán, en el caso de que Israel use las bombas nucleares, pues Pakistán, que tiene alrededor de 190 bombas nucleares, las usaría en represalia. Estamos hablando de escenarios, yo es lo que veo, son escenarios increciendo, van en aumento, y mucho depende también de las tratativas que se estén haciendo tras bambalinas en estos momentos. Ahora, lo que queda claro del discurso de Trump, que fue muy corto, fue de 5 minutos, me llamó la atención, su gran alianza, yo diría santa alianza que tiene con Netanyahu, cita primero a Israel que al mismo Estados Unidos como soldados. Y aquí lo que hay que ver ahora es si tenemos que verificar bien qué sucedió, porque la prensa iraní está manejando que ya habían evacuado las 3 plantas. Yo me centraría más en la de Fordo, porque ya Natanz ya había sido golpeada en la superficie, igualmente ayer o antier había sido golpeada la de Isfahán, también en la superficie, pero realmente la que es supuestamente inexpugnable es la de la planta nuclear de Fordo. Ahora, otro tema es que se maneja que ya los iraníes
habían sacado las centrífugas que tienen para enriquecer el uranio, y esto pues sí sería una mala noticia para los atacantes. Así es, Alfredo, y ya oímos por parte de Teherán, ¿no?, que es ahora cuando empieza la guerra. ¿Qué reacción, con qué acciones concretas podríamos esperar en estos momentos por parte de la nación persa? ¿Qué opina? Bueno, primero sería el cierre del estrecho de Hormuz, donde pasa la tercera parte del petróleo global. También estaría el cierre de parte de los guerrilleros yemenitas de Ansar Allah, llamados Houthis. Estarían cerrando el estrecho de Bab al-Manda, ahí en el Mar Rojo. Ahora, hay que ver esta situación. Aquí, ¿dónde radica? Porque hay que verificar muy bien. Estamos hablando que estas bombas triple B, que se llaman de Bunker Buster Bomb, conocidas como las madres de todas las bombas, tienen un costo de 2.300 millones de dólares cada una. Hoy no sabemos cuántas se manejaron, si fueron 2 o 6. Es decir, si estamos hablando de 6 bombas, de la madre de todas las bombas, Estados Unidos tiene solamente 21 bombas, que sí son las más poderosas a ese nivel. Estarían debajo de las bombas nucleares conocidas. Es decir, a nivel de armas convencionales, sería la más poderosa que tiene el mundo. Las fabrica Northrop Grumman. Y hay que ver pues, las acciones del lunes, cómo van a cotizar la bolsa. Acuérdense que Estados Unidos es un país que es muy fácil de detectar cuando se sigue el camino del dinero y sobre todo de la bolsa de valores. Ahora, aquí sí sería interesante también ver qué tipo de bombas lanzaron contra Natanz y contra Isfahán. En una entrevista que le hace el periodista Sean Hannity de Fox News al presidente Trump, le comentó que se habían usado los misiles crucero desde submarinos. Eso ya entra a otro nivel, porque también Irán tiene submarinos en el Golfo Pérsico y también los tiene Israel. Entonces aquí estamos viendo de una escalada fuerte. Hay que ver también otra posibilidad, es la que pues se den represalias en contra de las 10 mínimo bases que tiene Estados Unidos al alcance de los misiles de Irán. Entonces sí estamos a una situación muy compleja. El presidente Trump comentó en sus 5 minutos que me llamó la atención que fueran tan pocos. Le dejó la batuta a la próxima conferencia de prensa que va a dar el Pentágono, donde ahí pues tienen que demostrar fehacientemente que sí causaron el daño que dijeron. Ahora, lo que llama la atención es que diga ya estamos ya en tiempo de paz y vamos a negociar. Bueno, ¿qué tipo de negociación va a ser? Y ahora entramos a los escenarios conocidos en el Medio Oriente. Va a ser una guerra de Irak, que sería muy prolongada, donde realmente el daño aéreo no es suficiente, sigue siendo la madre de las verdaderas batallas, es la ocupación terrestre. ¿Qué tanto Trump estaría dispuesto a empezar guerras terrestres y al unísono con Israel en contra de Irán? ¿Habrían desembarcos en Irán? Todo eso hay que hacerse la pregunta. Ahora, lo que yo sí veo, y lo digo en plan analítico, no estando a favor ni en contra, sino un análisis puro, es de que yo creo que Trump sí puso en riesgo su presidencia. ¿Por qué razón? Porque la opinión pública en Estados Unidos está en contra de la guerra contra de Irán. Luego, la segunda, no hay que olvidar que la misma base de los partidarios de Trump que se conocen como MAGA, Make America Great Again, el 90%, y cito a The Times of Israel, el 90% está en contra de la guerra en Irán. Y además, allegados de primer nivel, como son
Steve Bannon, que fue el ideólogo de Trump en su primera presidencia, Tucker Carlson con mayor ahínco, que además pues, es el que tiene el mayor rating en comunicación en Estados Unidos, es un gran aliado de Trump, pues sí se han pronunciado en contra de una alianza de Estados Unidos para salvar a Israel de los momentos difíciles que ha tenido, porque nosotros, esta es una guerra también donde hay mucha propaganda. Yo creo que es la primera guerra global de desinformación. Está repleta de mentiras y de engaños. Por eso nosotros tenemos que cotejar, contrastar lo que dice Occidente, donde Israel controla prácticamente los multimedia de Occidente. Lo tenemos que cotejar con otras fuentes de primer nivel como son las de Rusia y las de China. Entonces sí veo que si algo salió mal, pues yo creo que ahí Trump sí pone en peligro su presidencia por una razón, porque en 1 año y medio va a tener sus elecciones intermedias y ahí es donde se pueden aprovechar muy bien sus enemigos del Partido Demócrata. Alfredo, y hablando de esta intervención militar, deberíamos destacar que no se trata de un ataque cualquiera, ¿no?, sino de los ataques contra instalaciones nucleares de Irán, lo que supone altos riesgos para varias naciones de la región. ¿Cuál será la reacción por parte de la comunidad internacional, de Europa en particular? ¿Qué opina? Bueno, ya vimos que el día de antier, lamentablemente, los 3 cancilleres de la Unión Europea, que son de Gran Bretaña, Francia y Alemania, 2 de ellos sí son potencias medianas nucleares, como son Gran Bretaña y Francia, pues jugaron el papel de patiños de Estados Unidos en la supuesta negociación con el canciller Araghchi, que por cierto el lunes tendrá una visita a Moscú. Va a ser muy importante esa visita, porque de ahí se pueden derivar muchas situaciones. No olvidemos que el presidente Putin ha estado hablando que tanto las guerras en Ucrania como la de Irán pues tienen al mundo al borde del precipicio de una tercera guerra mundial. Abiertamente lo ha dicho el presidente Putin, sobre todo en esta reunión importante de Spiev que se dio en San Petersburgo. Entonces ahí sí tenemos de que muchos eventos quizás se van a desarrollar. Hay que ver también, por eso yo insisto mucho, hay que verificar realmente si lo que se está diciendo fue un gran daño que pueda obligar a Irán a sentarse a negociar, pero ¿qué tipo de negociación habría? Porque ahí ya sería la opción Libia, como es la que donde cae en la trampa Muammar Gaddafi, y pues lo hacen papilla, ¿no? Que ese es lo que buscaba básicamente Netanyahu. Entonces, aquí tenemos 3 escenarios. Yo diría el escenario Irak no le conviene a Estados Unidos, el escenario libio lo veo muy difícil que lo acaten los iraníes. Ya ve que Trump había pedido la rendición incondicional de Irán. Jamenei, en estos momentos el ayatollah Jamenei se encuentra en un búnker. No sabemos si también fue dañado ese búnker donde está escondido el ayatollah Jamenei, quien ya tiene en la lista a sus 3 sucesores, e incluso tiene en la lista a sus comandantes militares, porque no olvidemos que el primer golpe que asestó Israel, como First Strike, lo que se llama, pues intentó ser demoledor. Lo que pasa es de que decapitaron al estilo de Hezbollah en Líbano a los 8 de los mandos militares más importantes, a varios científicos nucleares, pero a las 8 horas se había repuesto Irán y empezó a contrarrestar, y a tal grado que pues lanzó el día de antier el famoso misil hipersónico Fatah 1, pues que sí causó estragos y que realmente ante ello no puede hacer nada Israel. Es más, el mismo Estados Unidos no tiene misiles hipersónicos. Entonces estamos hablando de diferentes niveles de armamento, y yo comentaría, esa es mi muy humilde hipótesis,
yo la manejé en mi Substack de la tarde, en que la, la horadación, la penetración, el fracaso tremendo que tuvo el domo de hierro, por cierto, fabricado por Raytheon, igual que, que todo lo demás de Arrow 1 o Flecha 1, Arrow 2 o Flecha 2, y también el conocido como Onda de con H, Onda de David o Sling de David, todos ellos fabricados por Raytheon y Boeing, pues no vimos un gran desempeño de sus acciones en la bolsa de valores. Si hubieran tenido ese desempeño notable, que no lo tuvo, fueron totalmente horadados, pues ya se hubieran disparado en la bolsa de valores. Entonces yo creo que esto puso tanto esa es mi tesis, ¿eh? Esa es mi tesis de la tarde. Por eso yo veía ya inevitable el bombardeo de Trump. ¿Por qué razón? Porque al fallar todo el sistema de defensa antimisilístico de Israel, que realmente es fabricado por Estados Unidos y su complejo militar industrial, al no haber podido detener y los puso realmente en evidencia al este misil hipersónico Fatah 1, que otros le llaman Sigil 1, algo así por el estilo. Esto puso, a mi juicio, a la defensiva, aunque hayan estado atacando hoy, los pone a la defensiva bursátil, a Estados Unidos y a todo el complejo militar industrial. ¿Y por qué razón? Porque ahí el Deep State se vio acorralado y teníamos en estos días que el gabinete de Trump, sobre todo el gabinete de seguridad, estaba dividido entre los que estaban en contra de la guerra en la que participe Estados Unidos a favor de Israel en la guerra contra Irán, y el otro grupo donde están sobre todo Lindsey Graham, que es senador muy pugnaz de Carolina del Sur, que es consabido, recibe dádivas de George Soros y del complejo militar industrial de Estados Unidos, y que desde McCain han estado cantando Bomb, Bomb Irán. No es nada nuevo esto del bombardeo contra Irán. Lo que pasa ahorita han cambiado la coreografía y sobre todo el alcance de los ataques. Entonces, era obligado para Trump y fue convencido por el ala dura, que no son sus partidarios, curiosamente son sus enemigos del Deep State. Y aquí viene la parte interesante, es de que si no tiene, yo creo que mañana o en pocas horas lo sabremos, si no tuvo un buen desempeño en sus bombardeos, yo creo que existen problemas. A quien más le conviene en estos momentos de que Irán se siente a negociar, tomando en cuenta la cuantía y los alcances y la efectividad de los ataques, es hoy a Trump, porque si no está metido en problemas. Primero que nada, porque sucumbe, se vuelve el caballo de Troya de Netanyahu contra Irán, sucumbe al Deep State que tanto criticó, y se alía con sus enemigos que incluso forman parte de la cábala que intentó asesinarlo 2 veces. Esa es la gran paradoja hasta el momento con los datos que tenemos hasta ahora, porque hay mucha desinformación. Lo vimos el primer día, Israel ya había cantado victoria, Jerusalem Post ya había bautizado a Netanyahu como el rey de Israel y el líder verdadero de todo Occidente, etcétera, etcétera. Y luego vimos que estos días, sobre todo ayer y antier, sobre todo con el misil que lanzó, que fue de gran advertencia de parte de Irán, este misil hipersónico, así como el Oreshnik cambió la ruta en Ucrania de parte de Rusia. Hoy el Fatah 1, yo creo que sí marcó una gran pauta, y en este sentido, pues hoy tenemos que a quien le conviene más sentarse a negociar hoy es a Trump, que no desearía entrar a un esquema de síndrome de Irak.
a lo que les conviene a ellos es un síndrome Libia, que obviamente eso hay que descartarlo. Y yo agregaría esto, a mi juicio, porque también hay que ver aquí la reacción psicológica. Araghchi, que intentaron matarlo ahora que estaba negociando en Ginebra, ya se supo que hubo un intento de asesinato. También intentaron asesinar 2 veces al ayatollah Jamenei y por eso lo tuvieron que esconder en un búnker. Es decir, siguen practicando el mismo modelo contra Hezbollah, que es una guerrilla, no es un país hecho y derecho, ¿no? Hezbollah pertenece a un país, pero no es una guerrilla, no tiene la capacidad logística ni de diseño que tiene hoy Irán. Y aquí y me llamó la atención desde el punto de vista psicológico fue la terminante respuesta de Araghchi, que es el canciller iraní, de que ellos no aceptaban menos de que pudieran tener acceso al uranio enriquecido para fines civiles y pacíficos, en lo cual también el presidente Putin ha estado apoyando esa demanda de Irán. Entonces aquí sí hay que ver toda esa parte, hay que verlo en toda su complejidad. Y lo que va a decir, lo que va a determinar todo son los videos verdaderos de qué tanto fueron dañadas estas 3 plantas. No es tan importante lo de Natanz, yo no le daría tanta importancia a lo de Natanz, no hay radioactividad, al menos desgraciadamente la Agencia Internacional de Energía Atómica, con el argentino Rafael Grossi, pues era prácticamente el espía de Netanyahu. Cuando ellos iban y vigilaban las plantas nucleares de Irán, de inmediato le pasaba los datos a Netanyahu. Que aquí hay que decir algo muy importante, el rol vergonzoso que manejó la Agencia Internacional de Energía Atómica con el argentino Rafael Grossi, porque manifestó sus 2 pesas y 2 medidas. Primero que nada, en vísperas del ataque de Netanyahu, que fue un golpe pérfido en contra de Irán, cuando estaba negociando Irán con Estados Unidos, sacó una declaración que era muy ambigua y bizantina, que se podía interpretar de 2 maneras, tanto Así positiva es, Alfredo, como sí. negativamente. Sí. Sí. Sí, le agradecemos muchísimo su detallado análisis. Es que ya vamos justo de tiempo, tenemos que seguir informando sobre el desarrollo de los acontecimientos. Le agradecemos muchísimo su tiempo para RT, Alfredo. Un placer. Hasta luego.